Una vez más, en Misterio de Caso, vamos a abordar un tema realmente fascinante. Muy poca gente sabe. Seguramente los que ya tenemos una edad nos acordaremos de aquellos dibujos animados de Vicky el Vikingo. Seguramente han dicho, bueno, aquellos nombres de Odín, Olaf, significaba algo. Con el tiempo hemos evolucionado. Los que de nuestra generación hemos empezado a investigar ese tipo de cultura, sobre todo su religión y su magia. Es magia y religión nórdica, como indica uno de los libros que nos ha traído este invitado de nuevo. Bienvenido de nuevo, Javier. Pues gracias de nuevo otra vez y esta vez nos vas a contar unas cosas maravillosas, que es la magia y la religión nórdica. Y tenemos un libro que realmente, la editorial Luis Tierra, un libro realmente maravilloso y único. Prácticamente, bueno, hay algunos trabajos, pero es una obra realmente fascinante, muy bien trabajada. Hay que felicitarte por ello. Pero bueno, ¿cómo se explica la creación de esa religión nórdica? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el origen de esa religión? Pues evidentemente nace primero con la llegada de los germanos. Es decir, el libro habla no solamente de la religión vikinga, sino de las creencias mágicas y espirituales de todos los pueblos germanos en general, con lo cual hace un repaso de lo que sabemos de los primitivos germanos, de lo que nos cuentan los autores griegos y romanos acerca de las creencias, ¿no? de los germanos, y luego pues ahondamos donde hay más información ya incluso por parte de las propias personas implicadas, ¿no? De los nórdicos, de los escandinavos, etcétera. De modo que es un repaso desde que aparecen los germanos en la historia, dándole guerra al Imperio Romano, teniendo esos conflictos, hasta nuestros tiempos, porque también examino cómo esa magia ha ido derivando en otras, cómo se ha cristianizado, cómo luego incluso con el resurgir del paganismo, pues está volviendo a resurgir en Europa, y bueno, es una religión pues muy antigua. Es una de las religiones de tipo indoeuropeo, ¿no? Que es también pues el idioma y la cultura que subyace debajo de las culturas germánicas, ¿no? Entonces es muy antiguo. Como ha dicho Javier al inicio del programa, los que tenemos una edad, generaciones como la nuestra, nos acordamos de aquellos dibujitos de Vicky Vikingo. Claro. Supongo que habrá sido casi una forma de difundir un poquito la cultura vikinga aquí en España, porque prácticamente se desconocía mucho. Tenemos una referencia un poquito confundida respecto a sus creencias, su religión. Y bueno, sobre todo tiene el origen, quiero entender yo, según tu obra, en las sagas irlandesas. Esa es una de las fuentes más importantes o primordiales a la hora de entender cómo esa primitiva religión germánica deriva en la religión de los escandinavos, de los vikingos, ¿no? Y es que como ahí ya tenemos referencias escritas que son las sagas, aunque ya escritos por autores islandeses, la mayoría de ellos ya cristianizados, pero todavía no tanto como para haber olvidado las viejas tradiciones. Y hay alguna obra por ejemplo, de un autor islandés que es Snorri Sturluson, que es una maravilla porque tiene dos obras que son las Edda, la Edda poética y la Edda en prosa, donde nos cuenta los mitos de Odín, que antes era Wotan entre los germanos del sur, de Thor, de toda de ese panteón, ¿no? Vikingo. Y es una de las fuentes primordiales, efectivamente. Solamente tenemos esas fuentes, las sagas, lo que consiguen descubrir los arqueólogos y, como te digo, las fuentes de los clásicos, sobre todo romanos, que nos hablan de esas primitivas creencias de los germanos. Pero claro, digamos que lo que cuentan los romanos acerca de los germanos está muy visto desde su punto de vista, no es objetivo. Y las sagas pues están escritas ya de manera más prolija y más profusa desde el punto de vista de los propios, como te digo, la mayoría son islandesas, ¿no? La mayoría de las sagas están escritas en Islandia, cubren un abanico muy amplio, prácticamente poco después de la cristianización, que ocurre en el año 1000 en Islandia, pues hasta varios siglos después, donde todavía se siguen conservando recuerdos de esos viejos tiempos y en los que se describe la cultura, lo que se hacía, lo que se dejaba de hacer en aquellos tiempos, aventuras. Hay también muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias y, por supuesto, como digo, el panteón, ¿no? ¿Qué pasa con los dioses? Son numerosas sagas que hay a lo largo. Sí. ¿Cuál es quizás para ti la más importante, la que más ha influido? A mí una que me gustó mucho, por ejemplo, es la saga de Egil Skallagrímson, que está escrita por Snorri Sturluson, porque da una visión muy detallada de cómo era la vida de los vikingos en esa época. Más específicamente de los vikingos islandeses que son de origen noruego. Islandia fue colonizada por los noruegos. Y luego, en la Edda, que no son sagas, es donde vamos a encontrar más referencias a la mitología.
En esas Edda, Snorri Sturluson no nos cuenta aventuras vividas por vikingos, sino que nos cuenta las aventuras de los propios dioses, Sí. con lo cual es una llave, una clave fundamental para entender qué pensaban ellos de los dioses y cómo se movían esos dioses y cómo estaba hecho el mundo, ¿no? Según esos dioses. Es realmente curiosa esta historia. Ahí tenemos un panteón realmente curioso. Solamente, hay que decirlo así, hay que decir la verdad. Teníamos un poquito de referencia hasta que tú has hecho ese trabajo, has refrescado ese mundo de la religión. Solo conocíamos Odín, Thor, Freya, poco más. Pero hay muchos más personajes dentro de esa mitología. Hombre, hay que decir que sí hay trabajos y hay trabajos muy buenos, académicos. Lo que pasa es que no son muy conocidos por el gran público, en los que se describe la mitología viene bastante bien especificada. Yo creo que la originalidad del libro es que me he fundamentado sobre todo en el estudio de las creencias mágicas, que eso es una cosa que no estaba muy tratada. Y entonces he hecho algo o tratada de manera muy superficial o esparcida, ¿no?, en diferentes capítulos, y yo lo que he hecho ha sido fundamentarme en eso y escribir un poco cuáles eran las creencias mágicas de los pueblos germanos hasta ahora. Entonces, de alguna manera lo que hago es compilar todo eso y reunirlo en un solo libro. Entre estos personajes seguramente nos vienen a nuestra mente un personaje femenino. Son las valquirias. Claro. ¿Qué son las valquirias? ¿Qué función tenían esa creencia? Son unos personajes muy curiosos, ¿no? Son del tipo de lo que se llamarían las Disir, que era una forma de nombrar a las entidades femeninas de carácter sobrenatural. Y, bueno, pues forman parte, por decirlo así, de la corte de Odín, que de alguna manera podemos decir que es el dios supremo, ¿no? Que está ahí tiene su propia mansión, que es el Valhalla. Es un dios muy polifacético porque es un dios del cielo, de la justicia. Se le llama Allfather, el padre de todo, de todos y de todas las cosas. Es donde van los guerreros muertos en combate, los Einherjar. Es el que va a marcar un poco la jefatura, el clan de los dioses contra los monstruos que van a acabar con el mundo en un combate singular que es el Ragnarok. Y a su lado están estas diosas femeninas, estas divinidades o estos seres sobrenaturales que son las valquirias, que aunque tenemos la imagen de ellas que nos proviene sobre todo de las óperas de Wagner, ¿no? Unas mujeres grandes con trenzas, con su lanza, su escudo y unos cascos con cuernos que no llevaban, evidentemente, porque llevar cuernos en un casco en combate no sirve de mucho. Y en realidad eran vistas como criaturas no precisamente muy hermosas ni muy bellas, todo lo contrario. Fieras que aparecían o que eran vistas por algunos guerreros en estado de trance, eran vistas como personajes que aparecían en medio del campo de batalla montadas sobre lobos, cubiertas de sangre, con un aspecto terrorífico. Luego más adelante empezaron a aparecer representaciones en las que se las feminizaba de alguna manera un poco más y aparecían con un carácter un poco más, con rasgos menos terroríficos, ¿no? Pero en principio son criaturas terroríficas que lo que hacen es bajar allí donde hay combate, porque el combate es su pasión, y deciden quién va a morir y quién va a vivir. De alguna manera incluso es un privilegio ser elegido, es decir, no es mala suerte, porque el guerrero en el cual se fijan las valquirias es alguien que está combatiendo bien y que es elegido por ellas para llevárselo justamente al Valhalla, ¿no?, con Odín, y convertirse en una Einherjar. Y toda esta gente, ese panteón que conocemos, me imagino que había una forma de invocarlos. Claro. Claro. Cada uno tenía una forma de ver totalmente diferente, o ahora sería el mismo patrón. ¿Cómo eran los rituales allí? Los templos generalmente eran templos naturales, ¿no? Y hay que diferenciar entre los dioses del panteón mayor, por decirlo así, que son Odín, Thor, Freya, sí. Y algunos de los que no tenemos referencia de que haya mucho culto, como Baldur, etcétera, aunque son importantes, y otros menores, que son, por ejemplo, los elfos y otras criaturas que están por debajo de los dioses, pero que como están más cerca de la vida práctica de los seres humanos, por decirlo así, se les hacen rituales. Hay oquedades, por ejemplo, se encuentran algunas rocas en Noruega y en otros lugares escandinavos donde hay oquedades y se les dejaba allí ofrendas de miel. Se les hacía también unos rituales, los Alfblots, que eran sacrificios para los elfos. Hay una festividad incluso dedicada a ellos, asociada también a los antepasados. Se fabricaba una cerveza elaborada para ellos. Y luego está el culto a los dioses mayores, por decirlo así. Templos, como te digo, generalmente los germanos, al igual que los celtas, preferían los cultos en lugares naturales, es decir, en valles, en ríos, donde se hacían ofrendas de todo tipo, armas, por ejemplo, joyas. El botín que se conseguía en las peleas, en las luchas, se dejaba en pantanos, en el agua, etcétera.
lo que tenemos es una referencia a un gran templo en el sur de Suecia, que es el templo de Uppsala, sobre el que se escribió bastante, y ahí había tres figuras dedicadas a los tres principales dioses del panteón, que eran Odín, Thor y Frey, cada uno con sus propias características, y a los que se les ofrecían, sobre todo, sacrificios de sangre. A Odín, por ejemplo, los sacrificios para Odín eran muy sangrientos, era ser atravesado por una lanza, el sacrificado, evidentemente, o ser ahorcado. De hecho, a Odín se le llama, uno de sus muchos nombres es el dios de los colgados, de los ahorcados. Importante, hacer el sacrificio de sangre, la ofrenda de sangre. Sí, era muy importante. Sí, la sangre para ellos era muy importante porque era el instrumento de la vida, el mecanismo por el cual la vida mantiene el poder de mantener vivo a alguien, y el poder mágico está también en la sangre, con lo cual, después de hacer un sacrificio, ya sea de seres humanos, en Uppsala, por ejemplo, se sacrificaban parejas de animales de un montón de especies, y también de seres humanos, como te digo. De hecho, entrabas en el bosque, y en el bosque te podías encontrar pues gente colgada y otro tipo de animales colgados dedicados a Odín. Con la sangre de los sacrificios se untaban los ídolos para darles todavía más poder, para darles más vida, por decirlo así, y también a los que estaban presentes, también se les rociaba con esa sangre, porque era como una especie de bendición. De eso se encargaba generalmente unos personajes que eran llamados los Godi, ¿no? God es una palabra indoeuropea que está relacionada con la palabra Dios, ¿no? Igual que en God, en inglés, ahora mismo God significa Dios, pues el Godi era el personaje que hacía un poco las funciones de sacerdote. También tenía funciones judiciales, es decir, intervenía en juicios. Generalmente era alguien que tenía cierto poder frente a la gente, su voz era escuchada, y era el que se encargaba un poco de mantener los templos. Se hacían juramentos, por ejemplo, delante de los dioses, y generalmente se utilizaba un martillo de Thor para hacer, por ejemplo, casamientos, rituales de matrimonio. El martillo de Thor, que también es un símbolo fálico, un símbolo de fertilidad, estaba presente para dar testimonio de la sacralitud, ¿no? de esa ceremonia. Sobre anillos, los anillos eran muy importantes. Generalmente los mal llamados condes o los jefes vikingos daban anillos de oro a sus guerreros, y tenían que ser generosos, magnificentes, y se juraba por ejemplo, sobre anillos, ¿no? Algunos de los cuales se guardaban en los templos. Ahora que luego, de niños pequeños, cuando quiero entender, corrígeme, cuando tienen un hijo, digamos, débil dentro de la familia, ¿era sacrificado dentro de esa creencia? En principio no eran como, por ejemplo, como los espartanos, que como tuvieras un defecto... Como el tipo de los espartanos que dicen que cuando veían que su niño no cogía fuerza, no seguía, o sea, lo arrojaban era sacrificado. Ahí podía ocurrir. Si podía ocurrir, porque no iba a pasarle nada al padre de familia, ya que era una cuestión suya y de su familia, pero no era lo corriente. Sí ocurrió en Islandia, perdón, donde por escasez de recursos, en un momento dado, se sacrificaron niños porque no se podía mantener la población. Y hubo pues unas épocas de hambruna, donde esta costumbre no estaba mal vista, pues por este tema, ¿no? Pero no era lo habitual, es decir, no tenemos, sí, de sacrificios, muchos. Por ejemplo, en algún combate, los prisioneros entre los germanos, no solamente ya entre los vikingos, entre los germanos, solían ser sacrificados. Y había unas sacerdotisas de blanco. Los prisioneros, tenemos testimonios de autores clásicos en los que se dice que los prisioneros eran colgados boca abajo, llegaban estas mujeres vestidas de blanco, estas sacerdotisas que eran tenidas por personajes muy importantes dentro de la sociedad, y degollaban a las víctimas, ¿no? Y como te digo, la sangre era fundamental. Uno de los sacrificios más potentes que he llegado a leer y a escuchar también, algunos medios hace poco, porque gracias a una serie de televisión, de ese tipo de ritual, se llama Águila de Sangre. El águila de ¿Qué sangre. hay de mito, en realidad, de ese tipo? Está muy discutido y sigue siendo discutido en el mundo académico si realmente existió o no. La creencia en el águila de sangre está basada en algunas referencias muy oscuras que se dan en algunas sagas en las que se menciona que sobre todo a los parricidas, a los que han matado a su padre, se les da ese tratamiento. Un tratamiento espantoso que consiste en por detrás, por la espalda, con un hacha o con un cuchillo expresamente, abrirles por detrás, retirarles las costillas y sacarles los pulmones por fuera. Ahora, un horror, hasta que muriera. Hay bastante de mito en la saga Vikingos, que tiene algunas cosas en las, bueno, menciona algunos personajes históricos
pero en cuanto a vestimenta, usos y costumbres es un poco... no es lo Debería mejor. ser bastante complicado mantenerlo con vida. Tenía que tener una precisión quirúrgica para poder abrir. Sí. Claro, ten en cuenta que es algo muy duro. Tenía que ser terrible. Tremendo. Y con los pulmones, como te digo, por fuera. Al tener toda esa parte abierta, el personaje en cuestión parecía un águila. De ahí el nombre de águila de sangre. Una águila ensangrentada, evidentemente. Y como te digo, hay algunas referencias en algunas sagas donde se supone que son como metáforas de que esto se hacía a algunos personajes a los cuales se les tenía un odio brutal o habían hecho algo muy, muy malo como matar a su padre o al padre de alguien, ¿no? Si mataban a mi padre, pues podía aplicar Pero todavía se discute si es sencillamente una metáfora literaria, que le gustaba mucho a los escritores escandinavos, o si es real. Y hay ahora mismo, por ejemplo, pues estudios de anatomistas intentando explicar cómo se podría hacer, cómo se podría haber hecho, etcétera. Así que ahí está la discusión. Realmente potente. Esa escena, imagínate la escena realmente brutal. Vamos a relajarnos un poquito, que hemos visto unos ritos demasiado fuertes, ¿no? Vamos a relajarnos, vamos a ver un poquito de salud, de magia más simpática, ¿no? Ahí tenían también, ellos tenían unos rituales de consultas, como hemos visto las runas también, tienen un significado muy importante para ellos. Sí. ¿Para qué se utilizaban las runas? La primera referencia que tenemos de ellos, sin que se diga específicamente que son runas, es autores romanos sobre todo que indican que en algunos casos el padre de familia utilizaba cortados por él mismo unos trozos de madera en los que grababa algunos signos y que los echaba para conocer las suertes después de levantar la cabeza hacia arriba y hacer algún tipo de oración a los dioses. Aparecen en el siglo I o en el siglo II. Los autores especializados en el tema, los runólogos, que así se llaman incluso, afirman que nacen cerca de los Alpes por contacto con etruscos y con otras poblaciones que adoptan los alfabetos latinos, que a su vez derivan del griego, y ellos, por influencia con estos pueblos, intentan imitar esa escritura y como trabajan sobre madera, pues no tenemos ahí cosas curvas ni nada, sino que son signos que son muy agudos, ¿no? Como para ser grabados sobre madera o sobre piedras. Se utilizan para mensajes muy pequeños. Hay muchos objetos, por ejemplo, que aparecen el nombre del dueño puesto sobre el objeto, y luego aparecen muchos objetos de tipo mágico en el que aparecen escritos auténticos conjuros, auténticos hechizos, juegos malabares también con las runas, muy curiosos, aparecen muchos. Por ejemplo, hay una runa que se llama Thurs, que es una barra vertical y haciendo como una especie de espina, que es lo que significa, que está asociado también Thurs o Thurisad, que sería su nombre original, que está asociado con Thor por un lado, por el nombre, por la homofonía, y también con los trolls y con los gigantes. En los ritos de magia negra, cuando se intentaba hacer daño contra alguien, se utilizaba, por ejemplo, esta runa, la runa Thurs, puesta con diferentes números, generalmente cantidades de 3, 7, de 9, para lanzarle una maldición a la persona correspondiente e incluso a veces para enviarle a un personaje venido del submundo que fuera alguien que se pudiera vengar en esa otra persona, aplastarlo mientras duerme o cosas por el estilo. Increíble. Y se utilizan también, por supuesto, para todo tipo de cosas, magia amorosa, de salud. Hay una, en esa saga de la que hablábamos antes, por ejemplo, la de saga de Egil Skallagrimson, que te digo que es una de mis favoritas, hay un momento dado en el que Egil Skallagrimson, el protagonista, que es un vikingo, utiliza unas runas para sanar a una muchacha a la cual le han hecho también un hechizo rúnico para sanar, pero dice... Las runas tiene que haber una persona autorizada, preparada para eso, sí. ¿Lo puede hacer cualquier persona hoy? Generalmente eran utilizados por gente que sabía leer. Entonces eran muy utilizadas, por ejemplo, por los nobles. Los criados, pues no tenían conocimiento de ellas. Pero generalmente los que se dedicaban a combatir, como los vikingos, los hijos de los nobles, conocían esta forma de escribir y conocían también generalmente sus usos mágicos, ¿no? Hay diferentes nombres para calificar a aquellos que manejan las runas de modo mágico. Bueno, pues de hecho, como te digo, por ejemplo, en esta saga, Egil Skallagrimson cura a una muchacha a la cual previamente le han hecho un conjuro de salud, pero Egil dice, es que sigues enferma porque el que te ha hecho este conjuro de runas no las conoce. Y lo que ha hecho ha sido empeorarte. Y él le hace unas runas bien hechas y sana. Hay otras en las que, por ejemplo, le pasan un cuerno
y él hace una serie de runas encima del cuerno para saber si la cerveza que le dan está envenenada. Unas runas contra los venenos. Se supone que si está envenenada, estalla el recipiente. De todo. Quien conoce las runas, quien da el conocimiento de las runas a la gente, a los seres humanos, el primero que las conoce, según el mito, es Odín, que se sacrifica a él mismo con una lanza, colgándose del árbol sagrado, del Yggdrasil, que es el árbol que conecta a todos los mundos, y se sacrifica... Sacrificios personales, ¿no? A sí mismo, se ahorca, se clava su lanza, pasan 9 días... Un poquito salvaje la creencia. ¿Estarías adepto de esa religión, Javier? Era muy bruto. ¿Estarías adepto? ¿O serías un hereje para esa creencia? A ver, te cuento. A la hora de estudiar todas las religiones, como sabes, también he escrito un libro sobre magia y religión egipcia, por ejemplo. Yo lo que he encontrado, que he estudiado muchas religiones, me encantan las religiones comparadas, todas las religiones tienen algunos puntos en común. Claro. Y están adaptadas a la mentalidad de cada pueblo. Separado un poquito algunas partes que son un poco por aquí. Claro. Entonces, en realidad yo no profeso ninguna. Reconozco que hay algún tipo de verdad escondida en ellas, en todas, con lo cual ni me quedo con ninguna ni me dejo de quedar con todas. En todas encuentro cosas, no solamente estos sacrificios de sangre. Claro. En el mundo de los nórdicos, por ejemplo, hay pues auténticas bellezas y joyas literarias que nos hablan de una ética sacrosanta, que un buen hombre o una buena mujer deben seguir, de una serie de ritos que tienen, o de mitos que tienen mucho simbolismo y mucha enjundia detrás. La descripción, por ejemplo, del árbol de la vida y de los mundos que hay en él, y de los personajes que los habitan, pues dan mucho que pensar, ¿no? Hay una filosofía detrás de ellos, que no solamente nos quedemos con el punto sangriento, el aspecto sangriento, porque también está ese otro lado, y no solamente con el mundo de los vikingos, de esos saqueadores, porque se le llama cultura vikinga a todos, precisamente por esos, pero también hay granjeros, artesanos, y hay una cultura pacífica en este caso que es muy digna de tener en cuenta. Nos ha venido lo más, digamos, lo que nos llama más la atención, ¿no? Lo más violento, pero si indagamos hay toda una cultura detrás muy digna de tener en cuenta. Y por cierto, ¿cómo eran los rituales de muerte cuando fallecen? En vikingo siempre hemos visto esas escenas que alojan el barco Drakkar. Sí. Drakkar normalmente arrojan flechas, se quema un piras. ¿Por qué hace ese tipo de ritual? ¿Ellos crean ese tipo de purificación o algo para llegar a es por lo siguiente. Ese ritual que me estás comentando, que ha sido en películas como Vikingos, la antigua película de Vikingos, donde salía Ragnar Lothbrok, que luego fue retomada por la serie. Y bueno, pues en esa aparece una escena en la que se pone al vikingo muerto encima del barco, se lleva hacia el mar y con flechas lo incendian, etc. Eso viene de unas crónicas de un árabe que viajó hacia Rusia, hacia el Báltico, y allí se encontró con comunidades de vikingos, y cuando uno de ellos, muy poderoso, muere, le sacrifican un par de caballos, lo ponen en un barco, una criada voluntariamente, en realidad una sierva, una esclava, se sacrifica por su señor y voluntaria se ofrece a ser sacrificada ahí en el barco para no ir solo, para llegar al otro lado acompañado con sus caballos, con esta mujer, y en realidad lo que se hace luego es enterrarlo, se hace un túmulo sobre él. Fíjate que no es un ritual que esté muy extendido, porque un barco era muy caro, no se lo podía permitir cualquiera. Pero sí que encontramos tumbas en forma de barco, por ejemplo, túmulos de gente normal en los que alrededor de la tumba se ponen piedras simulando el casco de un barco. ¿Por qué esto? Porque el viaje al más allá se considera como un viaje por el mar, un viaje por mar, ¿no? Un largo viaje hasta que llegas al otro lado. Y para los vikingos y para los nórdicos en general, la frontera con el otro mundo es el agua. En los pantanos de Dinamarca, por ejemplo, han sido encontrados cuerpos de personas sacrificadas. ¿Por qué? Porque el pantano es justamente el lado de la muerte. Hacia el otro lado de las aguas está, igual que los celtas, ¿no? Que consideraban que después del océano estaban las islas de los bienaventurados, etcétera. Con lo cual, el viaje del alma hacia el otro mundo es considerado como una travesía
en un barco simbólico que les lleva hasta allá. En estos barcos, además, no solamente aparecen enterrados hombres, sino que, por ejemplo, en Oslo, en el Museo de Oslo, podemos ver ese famoso barco de Osberg, que seguramente muchos habremos visto en imágenes, en fotografías, y ese barco llevaba en su interior, era un barco ornamental muy caro, y estaba dedicado a una mujer mayor que estaba acompañada por una mujer más joven, y esa mujer mayor seguramente era una seicona, una sacerdotisa, con todos sus aparatos, con su vara mágica, con ciertas semillas y ciertas hierbas alucinógenas, con objetos muy caros, y como te digo, las sacerdotisas y las seiconas, las volvas, las hechiceras, las sacerdotisas, eran personas de mucho poder social, y en algunos casos como esta, pues personas con alto poder adquisitivo. Y este barco, que es tremendamente, es enorme, gigantesco, precioso, como te digo, pues era ocupado por una mujer, ¿no? Entonces el barco era eso, una travesía, una forma de llegar hacia el otro lado, hacia las aguas que te llevan al más allá. Y esta religión, esta creencia es comparable con otra más conocida entre la nuestra, como la cristiana, si tiene alguna cosa, un punto en común. Alguno hay, y algunas veces incluso hay pues discusiones entre los académicos para saber Sí, claro. si realmente los cristianos es que han influido en los escritores posteriores, o viceversa. Pues, por ejemplo, Baldur se parece bastante a Cristo. Baldur es un dios que toda la saga se ha expuesto como un ser luminoso, bondadoso, de carácter bien distinto al resto de los dioses, que son muy violentos. Él, por el contrario, es amado por todo el mundo y por todas las cosas de la naturaleza. Loki, el famoso Loki, es un hijo de Odín, Baldur. Loki, y que sabes que es un dios bastante travieso, acaba matándolo, ¿no? Con una rama de muérdago. Fíjate, lo mismo que el muérdago era sagrado para los celtas, con esta rama de muérdago, Loki da muerte a Baldur. Y pues eso provoca, por un lado, que Odín se enfade definitivamente con Loki porque ha matado a su hijo favorito, y lo encadene y lo encierre, y todo esto va dando lugar a, cuando él se libere, a que se produzca el Ragnarok, el día final. Bueno, pues este Dios bondadoso, Dios bueno, Dios justo, Dios equilibrado, Dios luminoso, al que todo el universo ama, será uno de los que sobrevivan a la muerte de todos los dioses, a la muerte de todos los monstruos, a la muerte de todo, y sea un rey en el otro mundo. Una especie de Cristo glorificado, haciendo una comparación muy burda entre una religión y otra. De modo que, como en todas las religiones, pues está ese elemento que generalmente es común. La verdad que es una auténtica narración, una auténtica saga, sobre todo uno por uno, que había que hacer aquí prácticamente, porque cada personaje, tenemos el martillo de Thor, ¿no? Y un cuervo que es... Hasta el cuervo también tiene su propia leyenda. Sí, Hugin y Munin son dos cuervos que Odín lleva en sus hombros y que viajan por todo el mundo. Hasta el más allá. Desde el Valhalla bajan a la tierra, y lo que hacen es mirarlo todo para contárselo a Odín. Y además tienen dos lobos que pues le acompañan continuamente. Odín es un dios chamánico, sobre todo, entonces se convierte también en animales, y estos dos, aquí está Hugin, se llaman Pensamiento y Memoria, Hugin y Munin, ¿no? Fíjate qué nombres más bonitos y lo que dan que pensar. Bueno, Javier, nos ha dado una lección básica, porque realmente esto es muy profundo. Muy Hay que complejo. leer. Aquí les recomienda el libro Magia y Religión Nórdica. No solo eso, sino también tienes otro libro escrito. Espíritus y seres de la mitología nórdica. Es un libro realmente muy interesante. Lo tenemos aquí subido en esta imagen. Lo podéis ver aquí arriba subido. También de la misma editorial de Javier Arrías. Todo un profesional y un experto de la magia y religión nórdica. Javier, gracias nuevamente por contarnos unas historias sobre vikingos. Pero tan peligrosos eran. Los vikingos tan brutos eran. No eran tan brutos, es decir, los ponen como vestidos de pieles, no, les gustaba vestir muy bien, con sedas, etcétera. Eso sí. Tenemos una imagen de salvaje. Claro, no, pues mira, hay peines encontrados en los yacimientos arqueológicos, se peinaban, se cuidaban, no iban con estos peinados que salen en la saga de vikingos, en la serie de vikingos, pero eran muy hábiles en el manejo de las armas. Sobre todo, sus armas favoritas, porque eran baratas y económicas, eran la lanza, el escudo, que podía también ser un objeto de ataque, y el hacha. Bien. El hacha de combate, que era algo que tenía todo el mundo. Es decir, cualquier labrador, tenía un hacha y se iba en los veranos, por ejemplo, a buscarse botín por ahí y hacer unos dinerillos, ¿no? Aparte de lo que tenía luego en casa. Y luego la espada, que eran muy caras y solamente los tenían pues la gente con mucho poder adquisitivo. Y casco, ni te cuento, un casco era carísimo, costaba muchísimo, con lo cual lo llevaban muy pocos también. Bueno, pues desde aquí nos subimos a Andraka, nosotros nos vamos a recorrer costa a costa
como los buenos vikingos, ¿no? costear. Desde aquí, del Misterio de Casa, nos vamos y os esperamos en nuestro próximo programa con muchos temas realmente inexplicables, sueltos, sobre todo la historia que es más desconocida, que es muy importante conocerla para saber cómo hemos evolucionado para llegar hasta nuestros días. Así que gracias por vuestra compañía y hasta la próxima.